Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tamara Salazar y el día de hoy voy a hablarles de las proteínas. Bueno, ustedes seguramente se preguntarán qué son las proteínas. Es una muy buena pregunta para empezar esto. Las proteínas son la biomolécula o una de las biomoléculas más abundantes, se encuentra justo después del agua. ¿Y por qué se le denomina una de las más abundantes? Porque representa el 50% del peso seco de una célula y el 15% del peso total. También podemos decir que unas proteínas son herramientas moleculares y también que son polímeros de aminoácidos. Ahora, si tenemos aminoácidos con pesos moleculares altos, que cabe mencionar que estos están medidos en Dalton, esta es la unidad representada en D mayúscula, le vamos a llamar a estos polipéptidos. Y si tenemos pesos moleculares bajos, les vamos a llamar péptidos. Aquí en esta imagen les presento lo que es una proteína. Cada círculo nos va a representar a un aminoácido. Por eso es que se les llama que son polímeros de aminoácidos. Ahora, si sometemos a esta proteína a una hidrólisis, es decir, a una ruptura química, podemos tener entonces dos posibles productos. La primera son péptidos, es decir, disminuir nuestro polímero a una cantidad mucho menor, incluso afectando entonces a su peso molecular, o podemos dejarlo en su unidad más básica, que en este caso sería los aminoácidos libres. Bueno, entonces también en general vamos a decir que las proteínas son macromoléculas, es decir, que tienen un alto peso molecular. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, una proteína que conste de 100 aminoácidos, tenemos una formulita que nos dice que esta equivale a las combinaciones a 20 a la n. ¿Qué sería n en este caso? El número de aminoácidos del que se compone nuestra proteína. Y en este caso, para obtener la combinación sería 20 a la 100, lo cual nos daría un número gigantesco. Y ese sería el número de combinaciones posibles que podríamos obtener en una proteína. Pero, ¿qué ocurre? No todas las combinaciones que se van a hacer aquí o que matemáticamente se podrían hacer son útiles. ¿Por qué? A lo largo de millones de años, nuestras proteínas han ido evolucionando de forma que solamente algunas son viables para nuestro organismo. Y bueno, en general, para que podamos considerar a una secuencia de aminoácidos o un polímero de aminoácidos una proteína, esta tiene que tener una cantidad mayor a 50 aminoácidos. ¿Pero qué son los aminoácidos? Bueno, esta es la estructura general de un aminoácido que se compone de un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo de cadena lateral R. Ahora, estos pueden estar divididos en grupos. Entre ellos están los no polares, los cuales pueden ser alifáticos y aromáticos. De los alifáticos y los aromáticos podemos ver que tenemos algo que está marcado en rosa, que en este caso sería la estructura sombreada, que es nuestro grupo de cadena libre, que sería R. ¿Qué observamos que tienen en común todos? Que son compuestos hidrocarbonados. ¿Por qué? Porque no reaccionan en su mayoría con agua y muchos de estos grupos entonces forman la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Cuáles son los grupos no polares alifáticos? La glicina, la alanina, la prolina, la valina, leucina, isoleucina y metionina. Y los grupos aromáticos tenemos a la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Ahora tenemos otro grupo, que son los grupos polares, en este caso sin carga, que son serina, treonina, cisteína, asparagina y glutamina. Cabe mencionar que los grupos polares pueden tener interacciones sencillas con agua. Ahora podemos tener también a los aminoácidos con cargas positivas, que son la lisina, la arginina y la histidina. Los grupos con cargas positivas también reciben el nombre de aminoácidos básicos. Y también tenemos a los grupos con cargas negativas, que en este caso reciben el nombre de aminoácidos ácidos, que son el aspartato y el glutamato. Bueno, vamos a hablar también ahora de algo denominado enlace peptídico. Bueno, aquí podemos ver cómo se forma el enlace peptídico. Tenemos entonces nuestro grupo carboxilo, nuestro grupo amino y cómo se va a llevar a cabo una reacción de condensación
en la que se va a formar el enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno y al final se va a liberar una molécula de agua. ¿Qué vamos a ver aquí? Que entonces los aminoácidos unidos por este enlace vamos a denominarlos residuos. Es decir, esta reacción que están observando, al finalizar, se le va a denominar a este nuevo aminoácido un residuo. Si tenemos entonces dos residuos, le vamos a llamar dipéptido. Si tenemos tres residuos, tripéptidos. Si tenemos menos de 50 residuos, oligopéptido. Y si tenemos más de 50 residuos, polipéptido. ¿A qué me refiero entonces con estos menos de 50 residuos o más de 50 residuos? Que esta reacción de condensación tendría que llevarse menos de 50 veces para hacer un oligopéptido y más de 50 veces para hacer un polipéptido. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Las proteínas son conocidas por tener una amplia gama de funciones. La primera que les voy a mencionar es que tienen función estructural. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, tenemos el colágeno, que nos puede dar fuerza, se puede encontrar en nuestra piel. Y la elastina es otro ejemplo de proteína que se encuentra en nuestros tejidos y da la apariencia como de una liga. Pero en este caso en tejidos tenemos el transporte y el almacenamiento. En el ejemplo de transporte les pongo un glóbulo rojo en el que se encuentra la proteína hemoglobina. Y bueno, ¿cuál es la función de la hemoglobina? Transportar el oxígeno para que se fije en el grupo hemo. En almacenamiento, ¿qué tenemos? Tenemos la reserva de energía, que esto es algo que nuestro cuerpo hace. Y bueno, otro ejemplo de transporte que se me ocurre pueden ser las proteínas LDL y HDL, LDL por Low Density Lipid y HDL por High Density Lipid, que son lípidos de alta y baja densidad. En este caso, estas son lipoproteínas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, también son ejemplos de transporte. ¿Por qué? Porque estos van a transportar lípidos al hígado, por ejemplo. También tenemos la contracción muscular, es una de las funciones de las proteínas en los que de manera muy rápida tenemos a la actina y a la miosina y bueno, estas van a interaccionar entre sí en los filamentos gruesos y los filamentos delgados respectivamente, produciendo entonces mediante distintas reacciones pues la contracción muscular que conocemos, que llevamos a cabo en nuestro cuerpo en todo momento. Bueno, también tenemos a las enzimas o lo que también podemos conocer como catálisis, que nos puede servir para muchas cosas, por ejemplo, la digestión en nuestro estómago, obtener energía, incluso la digestión tiene relación con esto. Y bueno, si estamos hablando de catálisis, pues sería también muy lógico que pensemos que una de las funciones que puede tener como parte de catálisis es aumentar la cinética de las reacciones que se llevan a cabo bioquímicamente en nuestro organismo. Y bueno, esta es una imagen que les pongo que tenemos entonces y ya conocemos mucho. Tenemos la enzima que tiene una zona activa, tenemos un sustrato y luego el complejo enzima-sustrato va a reaccionar entre sí y bueno, los enlaces del sustrato van a debilitarse, finalmente obteniendo productos. Un ejemplo más de, bueno, una función más es la defensa natural. Y bueno, ¿para qué nos puede servir? Por ejemplo, para los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos en este caso son glucoproteínas que se van a encontrar en nuestro sistema inmune, en la sangre, y nos van a ayudar a la larga a producir distintos tipos de antígenos que pueden ayudarnos a combatir, bueno, enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas se divide en cuatro: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a hablar de cada una de ellas. La estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria de una proteína? Bueno, esta es la estructura primaria. Incluso ya hablamos un poquito de ella al inicio, que es una cadena de aminoácidos. Podemos ver aquí en grande, podemos observar incluso como tenemos en cada circulito un grupo amino con un grupo carboxilo y nuestro grupo R que va a ser nuestro aminoácido. La estructura primaria son entonces enlaces covalentes unidos a residuos de aminoácidos en una cadena de polipéptidos. Vimos residuos que eran la unión de los aminoácidos por medio de la reacción de condensación. Entonces, ¿qué nos dice esto?
que los enlaces covalentes equivalen en este caso a los enlaces peptídicos. Un enlace covalente ya vimos que también es, químicamente hablando, es el compartir electrones entre dos elementos. Su secuencia de aminoácidos en la estructura primaria es lo principal o lo más importante. Y bueno, las posibilidades de estructura son infinitas, que era lo que hablábamos al inicio. Sin embargo, no todas las estructuras pueden ser útiles. Y bueno, los polipéptidos entonces son consecuencias de aminoácidos que son similares, se les van a denominar homólogos. Pero ¿para qué nos sirve, por ejemplo, tener secuencias de aminoácidos similares? Bueno, al comparar secuencias homólogas o polipéptidos homólogos, podemos encontrar la relación que pueden tener especies entre sí, lo cual pues también son avances científicos que nos pueden ayudar. Sin embargo, podemos tener secuencias homólogas que no afecten regularmente el cuerpo, pero hay excepciones. Pauling desarrolló un concepto denominado enfermedades moleculares, en el que se descubre o se explica más bien, gracias a este tipo de conceptos que desarrolla Pauling, la drepanocitosis, en el que solamente ocurre la sustitución de un solo aminoácido. Tenemos entonces a la hemoglobina de adulto, en el que en el residuo número 6 deberíamos de tener el glutamato en las cadenas beta. Posteriormente vamos a hablar también de esto, de la beta. Pero ¿qué ocurre? Ocurre una mutación en el que en el residuo número 6, la hemoglobina cuando se presenta esta enfermedad de drepanocitosis, entonces en lugar de tener el ácido glutámico, tenemos a la valina. Esta es otra imagen que les presento en el que se observa cómo cambia la mutación de ADN a ARN y pues entonces al final la proteína mutante que se tiene es tener a la valina en el residuo número 6. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí les comparo las estructuras químicas del ácido glutámico y de la valina. Entonces, tener una diferencia tan notoria químicamente puede afectar gravemente a los glóbulos rojos o la hemoglobina que se va a producir. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la valina? La valina tiene una zona hidrofóbica en su estructura química, lo cual hace que entonces la hemoglobina que sea ya no sea normal la que se produce y no, al no tener una hemoglobina normal no vamos a obtener un glóbulo rojo normal, sino que al tener hemoglobina normal vamos a obtener algo a lo que se denomina drepanocito, que entonces es esta especie de bastón, que va a ocurrir entonces un bloqueo en el flujo sanguíneo y bueno, a la larga va a provocar o puede provocar anemias graves. Ahora vamos a hablar sobre la estructura secundaria. ¿Qué es la estructura secundaria? Este es un patrón repetitivo. Aquí les pongo en esta imagen la estructura secundaria de las proteínas. Tenemos dos, el hélice alfa y la lámina plegada beta. Entonces, por cómo se estabilizan este tipo de estructuras, por enlaces de hidrógeno entre los grupos amino. De esto vamos a hablar un poco, pero si observan, es muy notorio también en esta imagen cómo en nuestra hélice se forma el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y el carbonilo, o el oxígeno del carbonilo propiamente hablando. Los patrones entonces de esto se van a producir cuando los ángulos phi y los ángulos psi son iguales. ¿Qué es el ángulo phi? El ángulo phi es el ángulo de rotación o el ángulo permitido de rotación entre el carbono alfa al carbono y el ángulo psi es el ángulo de rotación entre el carbono alfa al nitrógeno. ¿Pero qué son los carbonos alfa? Los carbonos alfa, recordando, son el carbono más próximo al grupo funcional de nuestro interés. En este caso, si estamos hablando en el ángulo phi del carbono alfa al carbono o al carbonilo, pues entonces este sería el carbono más próximo a nuestro grupo funcional. En el ángulo psi, el carbono alfa sería el carbono más próximo a el grupo amino. Muy bien, continuando, tenemos entonces que la estructura secundaria alfa es una estructura rígida,
tiene una forma de hélice, como ya vimos anteriormente. En esta primera imagen la pueden ver de lado, digamos, y en la siguiente imagen la pueden ver de forma que la vean hacia arriba. ¿Qué podemos destacar de esto en ambas imágenes? Que los grupos R sobresalen de la estructura. Ahora, entre cada vuelta vamos a tener una distancia a la que se le denomina paso, y esta va a tener una distancia de 54 nanómetros, disculpen. Y ahora, no todos los aminoácidos forman la hélice alfa, por eso es que también tenemos otro tipo de estructura secundaria, que es la beta, que vimos al inicio. Pero ¿por qué no pueden formar esto? Por grupos R voluminosos, por grupos R pequeños y por un gran número de aminoácidos cargados. Ya vimos que podemos tener aminoácidos cargados tanto positivo como negativamente, o aminoácidos ácidos o básicos. Pero bueno, ¿qué quiero que noten? Los grupos R pequeños, por ejemplo, harían que la estructura hélice no fuera lo suficientemente rígida, y los grupos R voluminosos pues provocarían un efecto similar. Entonces, como esta estructura es muy rígida, no todos los aminoácidos pueden formar esto. ¿Qué quiero también que noten aquí? Si se dan cuenta, las líneas punteadas de la imagen representan a los enlaces de hidrógeno de la hélice en este caso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura secundaria beta. ¿Cuándo se forma? Cuando tenemos dos o más segmentos de cadenas polipeptídicas que se alinean. Esta es una cadena extendida, no está compactada o cadena repetida como en caso de la hélice alfa. Y bueno, podemos tener dos tipos de láminas plegadas, que son las paralelas y las antiparalelas. ¿Qué nos dice entonces la paralela? La paralela se da cuando, en este caso, los polipéptidos van en la misma dirección. Como podemos ver, tenemos el carbono, el nitrógeno y ambos van en la misma dirección. Las antiparalelas es cuando van en dirección contraria. Sin embargo, a pesar de estas direcciones contrarias en la antiparalela es más estable que la paralela. ¿Por qué? La respuesta está en los enlaces de hidrógeno que tienen. Si se dan cuenta, con la antiparalela, debido a que van en el sentido contrario, es lo que le da estabilidad. ¿Por qué? Porque los enlaces de hidrógeno son colineales. Y bueno, sabemos que geométricamente hablando, esto puede dar más estabilidad a la estructura. En cambio, en la paralela podemos ver que los enlaces de hidrógeno se encuentran de manera diagonal, por decirlo de alguna forma, en el que va a hacer que la estructura pues no sea tan estable. Y bueno, esta es otra forma de ver a la beta paralela, en el que es lo que se puede resaltar más de esto. El libro se representa de esta forma, en el que se tiene como esta especie de hojita entre sí, que está como en zigzag. Y bueno, las rayitas punteadas de azul son los enlaces de hidrógeno que, como vimos también en la imagen pasada, pues se encuentran de manera no colineal. Y bueno, la parte C de esta imagen sería como la posible unión de varios segmentos. Estos pertenecen a la misma cadena polipeptídica y se encuentran unidos de esta manera. Aquí tenemos entonces en la siguiente imagen a la beta antiparalela. Podemos ver nuevamente los enlaces de hidrógeno completamente colineales. Y bueno, tenemos también que en la parte C de la imagen tenemos una misma cadena en el que están conectadas entre sí por hebras, dando un giro de 180 grados. Pero ¿qué podemos tener también? Podemos tener algo a lo que denominamos estructuras supersecundarias. La primera se le denomina unidades beta, alfa, beta, y como su nombre lo dice, son dos beta plegadas unidas entre sí gracias a un alfa hélice. La B es un meandro beta, que son dos beta conectados por aminoácidos polares y glicina para poder hacer un giro. La C es la unidad alfa de aminoácidos, en el que están dos alfas hélices unidas por medio de lo que se va a llamar un listón, que no es alfa hélice. ¿Pero por qué se da esto? Porque las dos cadenas de alfa hélices tienen una similitud muy grande. El inciso D
es un barril beta, que son beta replegadas entre sí, sobre sí mismo dando esta estructura tan peculiar. Y la última es una llave griega, que también son betas antiparalelas, dobladas o plegadas entre sí, eh, dando este tipo de geometría tan peculiar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura terciaria. Esta va a describir todos los aspectos de plegamiento de un polipéptido. Y bueno, la mayoría de los polipéptidos se van a plegar de forma que los aminoácidos de las estructuras primarias quedan cerca. Son compactas y algunas se pueden denominar proteínas globulares. No todas, vamos a ver esto un poco más adelante. Bueno, las unidades compactas de las proteínas entonces se les van a llamar dominios. Pero puede haber tipos de interacciones que van a ayudar a estabilizar a la estructura terciaria. ¿Cuáles son estas interacciones? Bueno, son las interacciones hidrófobas, que son los grupos R que se van replegando. Las interacciones electrostáticas, que son los grupos iónicos de cargas opuestas, también denominados puentes salinos. Los enlaces de hidrógeno, que es cuando tenemos un número considerable de enlaces de hidrógeno tanto en la parte interior como exterior de una proteína. Y bueno, también qué ocurre en este tipo de interacciones al estar en contacto con el agua, las proteínas, estas evitan que haya enlaces de hidrógeno con otro tipo de estructuras. Las siguientes son los enlaces covalentes, que son reacciones químicas que se pueden dar en el polipéptido durante o después eh, por medio de puentes disulfuro. Y bueno, aquí en esta imagen les muestro las interacciones que pueden mantener a la estructura terciaria. Tenemos los enlaces de hidrógeno, que ya también los vimos un poco en la estructura secundaria, los puentes disulfuro, las interacciones hidrófobas y los puentes salinos, estos de manera representativa en una imagen, que es lo mismo que comentábamos en la diapositiva pasada. Pero podemos tener dos tipos de estructura terciaria, como les comentaba. Podemos tener, en este caso, tenemos como ejemplo al colágeno y a la mioglobina. El colágeno se compone de 3 alfas hélice. Y bueno, ¿qué es entonces el colágeno en este caso? Es una estructura o una proteína fibrosa. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene una estructura extendida y al tener 3 alfas hélice, evidentemente es una estructura extendida. La mioglobina es una estructura compacta. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias o las diferentes propiedades que puede tener? Las proteínas fibrosas son insolubles en aguolípidos, en cambio, las globulares es lo contrario, son solubles en aguolípidos y las fibrosas no se desnaturalizan tan fácilmente, en cambio, las globulares sí se desnaturalizan fácilmente. Más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo sobre qué es la desnaturalización. Ahora llegamos finalmente a la estructura cuaternaria. ¿Qué nos dice una estructura cuaternaria? Esta es la unión de varias cadenas de polipéptidos. Un polipéptido es igual a una subunidad y bueno, si tenemos cadenas iguales les vamos a llamar homomultímeros, si tenemos cadenas diferentes vamos a llamarles heteromultímeros. Cada cadena de polipéptido vamos a llamarle protómero. Y bueno, en este ejemplo les muestro a la hemoglobina. La hemoglobina es un tetrámero que está formado por 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero el primer protómero, el que está marcado en el color rosa, se compone de una subunidad alfa y una beta. En este caso, la hemoglobina entonces se conformaría de 2 protómeros, cada uno con una subunidad alfa y una beta. Un complejo proteico entonces se denomina oligómero. Y bueno, ¿cómo se mantienen unidas las estructuras cuaternarias en este caso? Por medio de enlaces no covalentes y enlaces covalentes. Finalmente, aquí les pongo una imagen en la que se engloban todas las estructuras y cómo cada una va dependiendo de esta. Llegamos primero a la estructura primaria, que ya dijimos que eran residuos de aminoácidos. Posteriormente, gracias a estos residuos de aminoácidos, podemos tener la estructura secundaria. En este caso se marca la alfa hélice en la imagen, pero también ya mencionamos que podemos tener la beta plegada.
Y bueno, después de ahí vamos a tener una cadena de polipéptidos, obteniendo la estructura terciaria y teniendo subunidades. Y bueno, la estructura cuaternaria, finalmente, son estas subunidades ensambladas entre sí. Ahora, grupos prostéticos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los grupos prostéticos? Estos son componentes químicos diferentes a los aminoácidos. La asociación es permanente. ¿A qué me refiero con esto? A que este grupo prostético no va a salir o no va a desaparecer de nuestra proteína. Es decir, les pongo esta formulita o ecuación para que sea un poco más gráfico. Un grupo no proteico o un grupo prostético, en este caso, al unirse con una proteína, nos va a dar el resultado de una proteína conjugada. Aquí tenemos o les muestro una tabla con proteínas conjugadas. Tengo el nombre de nucleoproteínas y su componente no proteico o su grupo prostético sería un ácido nucleico, lipoproteínas, que las mencionamos cuando hablábamos sobre la función de transporte de las proteínas con LDL y HDL. El componente no proteico eran los lípidos, las fosfoproteínas, en el que el grupo prostético era el grupo fosfato, metaloproteínas, grupo prostético, son los metales, y las glucoproteínas, en el que el grupo prostético son los monosacáridos. Y las glucoproteínas las mencionamos también en la parte de funciones cuando hablábamos sobre la defensa natural con anticuerpos, que decíamos que los anticuerpos eran glucoproteínas. Entonces, a esto me refiero con los otro tipo de proteínas que nos podemos encontrar. Desnaturalización. Les mencionaba que con las proteínas fibrosas y las globulares unas podían desnaturalizarse más fácil que otras. ¿Pero qué es entonces la desnaturalización? Es una pérdida de la estructura proteica. ¿Por qué? Porque es sensible a los factores del entorno en los que se puede encontrar nuestra proteína, logrando perder parcial o totalmente la estructura. Entonces, la desnaturalización la podemos observar mediante cambios físicos de la proteína. Así es como podemos saber nosotros que ocurrió una desnaturalización. Sin embargo, puede haber distintas condiciones que apoyen o promuevan la desnaturalización de las proteínas, que pueden ser ácidos y bases fuertes, disolventes orgánicos, detergentes, agentes reductores, concentración salina, iones metálicos pesados, cambios de temperatura, agresión mecánica y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos por imagen. ¿Cuál es el primer ejemplo que les menciono? Cuando tenemos un huevo y vemos lo que llamamos clara, que es albúmina, es una proteína, tiene un color transparente. Sin embargo, les mencioné que algunos de los componentes que pueden promover la desnaturalización de proteínas son los cambios de temperatura. Y una vez que sometemos el huevo al calor, la albúmina se va a desnaturalizar, haciendo que tenga este color blancuzco. Esto es irreversible. No podemos hacer que la clara, después de tener ese color, vuelva a tener la misma consistencia y color que tenía previo al calentamiento. Entonces, este es un ejemplo de desnaturalización. Otro ejemplo, tenemos una proteína similar llamada lactoalbúmina con la leche y al calentarla de igual manera, entonces vamos a obtener lo que nosotros llamamos nata, que es la desnaturalización de proteínas de la lactoalbúmina. Finalmente, el último ejemplo que les pongo es que nosotros tenemos en nuestro cabello una proteína llamada queratina en la que vamos a alaciar nuestro cabello y lo que va a ocurrir es que vamos a hacer una reacción en la que vamos a romper a los puentes disulfuro de la queratina, que vimos que los puentes disulfuro son unos de los factores que pueden ayudar a que la estructura terciaria de una proteína se encuentre con esa forma. Entonces vamos a romper los puentes disulfuro y lo que vamos a provocar aquí es que nos dé este aspecto de cabello lacio o cabello liso, pero obviamente al agregar agua pues vamos a regresar la proteína de queratina a su forma normal. Ahora, desnaturalización y renaturalización. Les mencioné un poquito de esto
con el cabello al romper los puentes de sulfuro de la queratina, pero un científico llamado Christian Anfinsen en el año de 1950 hizo el experimento que les muestro aquí, en el que por medio de desnaturalizar la ribonucleasa con urea 8 molar y el uso de un mercaptano, pudo reducir o desnaturalizar, reducir los disulfuros a grupos sulfidrilos y por tanto desnaturalizar la proteína, pero también se dio cuenta que eliminando la urea y eliminando los mercaptanos, entonces podía renaturalizar a la proteína. Cabe también mencionar que oxidó en el aire los disulfuros reducidos para volver a tener los puentes disulfuro. Este fue un experimento muy importante porque nos demostró que las proteínas efectivamente se pueden renaturalizar, no todas, pero algunas pueden llevarse a procesos reversibles, y pues también demostró que entonces la estructura tridimensional de una proteína depende por la secuencia de aminoácidos que está. Y bueno, ya conociendo los diferentes tipos de estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, vemos que definitivamente pues su estructura tridimensional sí depende de la secuencia de aminoácidos de la que se componga. Ahora tenemos aquí la síntesis de proteínas que de manera muy sencilla se compone de 3 pasos de replicación, transcripción, que es la síntesis de ARN mensajero, y finalmente la traducción, que es la síntesis proteica que se lleva a cabo en el ribosoma. Les tengo un video aquí que les puede también ayudar a comprender mejor y de una manera mucho más gráfica cómo es la síntesis de proteínas. La vida en nuestro planeta es muy diversa. El ADN lleva toda la información necesaria para que los seres vivos fabriquen las moléculas que constituyen sus células y tejidos. Estas moléculas están formadas por cadenas de aminoácidos y las llamamos proteínas. En pequeñas porciones de ADN denominadas genes se encuentra la información que será utilizada para formar las proteínas. El ADN copia esa información en una molécula de ARN llamada ARN mensajero, que sale del núcleo hacia los ribosomas. Esta etapa se denomina transcripción. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está codificado por un grupo de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominado triplete o codón. Los codones significan lo mismo en todos los seres vivos. Por eso se dice que el código genético es universal. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido que debe ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria con el codón respectivo. La traducción es el proceso por el cual se interpreta el mensaje llevado por el ARN mensajero y se unen los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego, llega otro ARN de transferencia con el siguiente aminoácido y son unidos mediante una enzima. Esta secuencia se repite muchas veces hasta que aparece un codón específico que señala la terminación. Esto indica que la proteína está completa, por lo que se libera al citoplasma. El ribosoma se desensambla y queda libre para iniciar una nueva traducción. Estos procesos se llevan a cabo miles de millones de veces adentro de nuestras células. Son los responsables de la producción de todas las proteínas que los organismos necesitan a lo largo de su vida. Bueno, este es el video que les pongo de síntesis de proteínas. Como pueden ver, era mucho más visual que lo vieran de esta manera. Y bueno, así se pudo ver incluso todo el proceso de transcripción, de traducción y cómo los ribosomas juegan un papel muy importante en la síntesis de proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre separación y purificación de proteínas.
Evidentemente necesitamos conocer a las proteínas y trabajarlas, entonces científicamente y en laboratorio se hacen distintos procesos para que logremos aprovecharlas o analizarlas como se debe. Uno de los procesos que se utiliza es cromatografía en columna. ¿En qué consiste? Tenemos entonces nuestra reserva y también tenemos nuestra muestra de proteína en fase móvil, en el que vamos a tener en fase estacionaria una matriz o un sólido poroso y bueno, un soporte poroso y evidentemente al hacerlo por cromatografía vamos a tener un efluente. La solución de proteína entonces se va a formar dentro de la fase móvil, como pueden ver, que se van separando los colores entre sí, que son las diferentes proteínas, y bueno, se van a ir separando en diferentes grados conforme interactúen con la matriz. ¿Cuál es una desventaja que se tiene de esta cromatografía? Que no se puede obtener una separación completa de cada proteína. ¿Por qué? Si logran ver en la imagen, tenemos la proteína B que está en color rojo y la proteína C que está en color verde. Están como muy pegadas entre sí, por lo cual es un poco difícil el separarlas correctamente y por completo. Pero se logra ver de una manera gráfica o visual la separación de proteínas. Entonces es una separación de proteínas para lo que se utiliza la cromatografía en columna. Otra más que se utiliza es la electroforesis, que ya lo conocemos mucho. ¿En qué consiste? Bueno, por medio de lo que se llaman pozos o depresiones, se va a meter la muestra en un gel de poliacrilamida y bueno, las proteínas van a moverse hacia el gel, por como lo dice su nombre, al aplicar un campo eléctrico. Las proteínas entonces se van a visualizar después de que a la electroforesis se le añada una tinción azul de como así. ¿Por qué se utiliza esta tinción? Porque esta se va a unir a las proteínas y no al gel en sí, por lo cual no va a afectar a nuestra electroforesis. Y bueno, ¿qué nos dice entonces? Cada pequeña banda del gel nos va a representar una proteína o una subunidad de proteína diferente, por lo cual la separación es muy notoria. Y bueno, ya sabemos que la electroforesis se mide por medio de pesos moleculares, entonces entre el peso molecular sea mayor, va a estar más pegado al gel. Y bueno, si el peso molecular es menor, va a ser más fácil que viaje a través del gel, por lo tanto va a estar más arriba. Finalmente, ¿en dónde encontramos a las proteínas? Lo podemos encontrar en comida de granos como el trigo, el maíz, la avena, el arroz, etcétera, teniendo, por ejemplo, en la cebada un alto contenido de proteínas. Pero en general lo podemos encontrar en muchos alimentos. Vimos la lactoalbúmina, vimos la albúmina en el huevo, lo podemos ver en los granos, también está en los alimentos de origen animal como las carnes, y bueno, también en leguminosas, algunas grasas. Y bueno, como vieron, las proteínas tienen una amplia cantidad de funciones y también son muy complejas entre sí sus estructuras. Por eso es que es importante ser nosotros conscientes de para qué nos sirven las proteínas y también saber en dónde y en qué alimentos están presentes las proteínas. Están presentes en muchos de los alimentos que consumimos día a día, pero ya sabemos que es importante tener una alimentación balanceada entre sí. Espero que este video les haya ayudado mucho y pues bueno, gracias por ver.